Comienzo. Hola, hoy les vamos a hablar sobre los niveles de organización del material genético. Existe una relación directa entre ADN, gen y cromosomas. Esto determina la composición biológica o las características biológicas de todo organismo vivo, desde los más primitivos o simples como las bacterias hasta los más complejos y evolucionados como lo son los animales. Esa relación está dada entre la molécula bioquímica conocida como ADN, que es el código genético que determina esas características, el gen o las unidades de esa molécula bioquímica y el cromosoma, que es donde se hallan almacenadas esas unidades. Cada especie en particular posee un número específico de cromosomas, que es la que determina o la responsable, ese número es el responsable de determinar en sí las características biológicas de ese individuo o de esa especie. Esta relación se expresa, esta composición molecular, ¿en qué está expresada? En proteínas, es decir, las proteínas son las moléculas que finalmente ejecutan las instrucciones codificadas, ¿dónde? En el ADN o en los ácidos nucleicos en conjuntos como son conocidas. ¿Cómo se da este proceso? A grandes rasgos, este código contenido en el ADN o en los ácidos nucleicos sufren un proceso de transcripción, es decir, ese código es transcrito en una plantilla que puede ser leída. Esa plantilla, que se conoce como ARN mensajero, luego puede ser traducida a través de un proceso que se conoce como traducción en forma de proteínas. Por eso decimos que es una relación directa entre la información codificada en los ácidos nucleicos o en el ADN, que son expresadas en forma de proteínas. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, es decir, son moléculas grandes y complejas de unidades que se conocen como nucleótidos. Entonces, así como los ácidos nucleicos están formados por unidades de nucleótidos, las proteínas están formadas por unas unidades conocidas como aminoácidos. Entonces, en ese proceso de traducción que habíamos mencionado, que es la expresión de ese código almacenado en el ADN, lo que se codifica o lo que se traduce, son aminoácidos. Y los aminoácidos finalmente codifican unas moléculas mucho más complejas, que son, ¿cuáles? Las proteínas. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido es una molécula muy grande, muy compleja desde el punto de vista molecular, y está constituida por 3 unidades diferentes. Por un grupo fosfato, que es una molécula inorgánica, un azúcar de 5 carbonos, que dependiendo si es ADN, este azúcar o pentosa va a ser la desoxirribosa, o si en su defecto es el ARN, este azúcar será la ribosa. Y además posee una base nucleotídica o nitrogenada, que de ellas existen 5 tipos. Entonces, un nucleótido está conformado por 3 unidades, un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. ¿Qué o cuáles son las pentosas? Les había mencionado anteriormente. Para el ácido nucleico ARN o ácido ribonucleico, la pentosa será la ribosa. Y
para el ADN o ácido desoxirribonucleico, esa pentosa será la desoxirribosa. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas o nucleotídicas se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo lo conocemos como bases púricas o purinas. En ellos se encuentran la adenina y la guanina. Y el segundo grupo se conocen como bases pirimidinas, dentro de los cuales contamos la timina, la citosina y el uracilo. ¿Qué particularidad vemos? Que específicas son para el ADN solo y exclusivamente es la timina, es una base nitrogenada específica. Y para el ARN la base específica es el uracilo. Las otras tres, es decir, la adenina, la guanina y la citosina, son comunes tanto al ADN como al ARN. Entonces, el esqueleto, la estructura de la molécula de ADN o de uno de los lados de la molécula de ADN está conformada de la siguiente manera. Es una molécula alternada o una secuencia repetitiva de grupos fosfatos alternada por pentosas, que en el caso del ADN, ya lo mencionamos, es la desoxirribosa. Entonces son fosfatos, desoxirribosas, fosfatos, desoxirribosas. Y a su vez, a cada pentosa o a cada desoxirribosa se halla unida una base nitrogenada. Entonces esas bases nitrogenadas se van a unir de manera específica una purina con una pirimidina. Vamos a ver la secuencia o la doble hélice de DNA de una forma mucho más completa. Vamos a ver esta especificación acá. Decíamos, el esqueleto, la estructura va alternado, grupos fosfatos y pentosas, grupos fosfatos y pentosas. Esta estructura se encuentra de forma antiparalelo al lado y lado de la doble hélice o doble cadena de DNA. Si podemos observar, a cada pentosa va unida una base nitrogenada. Hace un momento les decía, siempre va a ir unida una pirimidina a una purina, y es específica la unión de la timina con la adenina. Siempre se une la timina con la adenina y viceversa. ¿Cómo se da la unión de estas dos bases nitrogenadas? Forman dos puentes de hidrógeno. El orden o la secuencia de estas bases nitrogenadas va a determinar las características de las especies y que dentro de las especies haya diferencias tan significativas, lo que conocemos hoy en día como raza. O desde un término mucho más evolutivo, lo que conoceríamos o definiríamos como variabilidad genética. Entonces, para concluir, este complejo o ese concepto molecular es lo que determina en sí todos los rasgos fenotípicos en las especies existentes. Gracias.